Arrancamos episodio 8 de la segunda temporada de Corra quien corra. Hoy no hay carrera, no tenemos carrera por varias semanas, pero acá estamos nosotros firmes junto al pueblo y algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer y ya están viendo ahí un título que es Los pilotos versus la FIA, así que más o menos saben por dónde vamos a ir. Pero primero, saludarlo al Carry. Agus está de baja, ya lo dijimos en el último capítulo. Va a estar de baja un par de semanas, aprovechando el parate. Así que estamos con el Carry nada más. Carry, bienvenido. Buen día, sí, nosotros estamos grabando de mañana, señores, así que buen día. Sí, hoy lo tenemos a Agus, se operó de la garganta Agus. Yo creo que tanto putear a Ferrari en algún momento le hizo mal a la garganta, así que Sí. le deseamos pronta recuperación. Nos van a ver a nosotros por lo menos 3 semanas, este y 2 más. Veremos si ya para el cuarto tenemos a Agus y nos puso a laburar. También es corra quien corra contra la FIA, porque nos puso a laburar en la FIA. Hay que rellenar. No queríamos, vimos la posibilidad porque salió un documento, viste, que salió un documento de los cambios que van a hacer, pero dijimos no, mejor vamos a ir por otro lado con todo este tema de los pilotos y sobre todo después de Gran Premio de Japón, que realmente se destapó un poco la olla. Así que buscamos algunos antecedentes donde Sí, se han dado este tipo de situaciones. Que hay muchos, pero elegimos algunos. ya previo a la carrera hubo varias declaraciones de los pilotos cuestionando varias cosas de este nuevo reglamento y después con el accidente de Oliverman fue como, creo que la gota que rebalsó el vaso y los pilotos dijeron, muchachos, aprovechen este parate para revisar algunas cositas y justamente decidimos buscar algunos antecedentes. Vamos a ir no en orden cronológico, sino en orden de importancia, creo yo, por, por cómo, por cómo sucedieron las cosas. Y primero, Carrie, voy a ir con algo lo más reciente en el tiempo, pero, y una de las cosas que las que más se ha hablado en el mundo Fórmula 1 o en el mundo del automovilismo, porque es algo conocido, que es Ayrton Senna contra la FIA, que tiene como distintos capítulos. Tiene dos principales capítulos, mejor dicho. El primero arranca en el 84 y termina en el 91, que es momento en que la FIA estaba dirigida por Jean-Marie Balestre todavía, el francés. Jean-Marie Que están Balestre, varias de estos quilombos. sí. Están varios y todavía sigue dando vueltas. Si bien ya no lo rige la FIA, aparecen algunas carreras todavía por ahí dando vuelta en el paddock. Pero el primer problema que tuvo Senna con Balestre personificando la FIA fue el favoritismo político. Sí. Casualidad. Empezó todo con el famoso Gran Premio de Mónaco del 84, premio bajo la lluvia, donde empiezan a andar muy lentos los autos y Senna, el rookie brasilero, que empieza a mostrar sus armas bajo esa condición climática, empieza a descontar y cuando lo está por alcanzar a Prost, Balestre determina que la carrera se termina cuando Prost va primero y Senna está a media vuelta de alcanzarlo y ahí ya a Senna no le gustó nada, pero como era novato todavía, tenía apenas 24 años, no podía levantar mucho la voz. El problema es que pasaron los años y ya para el 89, Senna era si no el mejor piloto de la parrilla, uno de los dos mejores pilotos, porque se discutía todavía con Alain Prost, con quien volvía a competir ese año por el campeonato. Y si no lo recuerdan, se lo recordamos, en el Gran Premio de Suzuka hay un accidente en el cual Prost choca a Senna, adrede. Senna vuelve a la pista, marcha atrás y corta una chicana para volver a la pista y seguir la carrera, gana la carrera, debería haber sido el campeón, pero Balestre vuelve a hacer de las suyas y decide descalificarlo a Senna por entrar marcha atrás a la pista y cortar la chicana. A Prost no lo sancionan, ergo Prost campeón en el 89. Sí, Esa historia la hemos contado ya un montón de veces. Está si vieron la serie o el documental de Senna también está, tampoco lavadita de cara, pero está. Y ahí aparece Balestre, de hecho, bastante también. Exactamente. Pero ahí ya Senna tenía otra impronta y no se cayó tanto. Empezaron las asperezas, empezó a haber más movimiento.
Al año siguiente, en el 90, vuelve a darse la situación de que Prost y Senna definen el campeonato en Japón, pero esta vez las cosas son al revés. Senna lo choca a Prost adrede, haciendo una revancha de lo del año anterior, sabiendo que si ninguno de los dos terminaba la carrera, Senna era campeón y Senna fue campeón ese año. Ese año Balestre no se animó a hacer nada. También porque se venían elecciones en la FIA y estaba muy reñida la cuestión política y sabía que una decisión así le podía jugar en contra. No hizo falta y quedó en nada este primer conflicto porque pierde esas elecciones Balestre. Max Mosley toma el cargo en el 91 de director de la FIA y empieza a poner un poco a paños fríos y a tratar de no ser tan favoritista. Se olvidaron rápidamente los muchachos de la FIA y hoy por hoy ya sabemos, ya lo hemos hablado. Sí, es parte. Todos los capítulos es parte del día a día de la Fórmula 1 actual, que las sanciones y las decisiones varían según la bandera de tu nacionalidad. Si sos británico no te tocan, si sos europeo depende a quién molestes, si sos no europeo. Depende de qué país. Claro. También. Si no sos europeo, estás al horno, papi. Pero hay un segundo capítulo de Ayrton Senna contra la FIA, que es el del 1994, lamentablemente. Para ese año, la FIA llega con un nuevo reglamento, igual que lo que está pasando este año, llega con un nuevo reglamento donde prohíbe la suspensión activa, el ABS, el control de tracción, todas las ayudas electrónicas que venían teniendo los pilotos, las prohíbe, diciendo que necesitaban reducir costos y querían devolverle el protagonismo a los pilotos. ¿Sí? Desde el día 1 del primer test, Ayrton Senna dijo que los autos no eran seguros. Que no se sentía seguro, que no podía conducir ese auto al límite porque sentía que el auto no le iba a responder cuando fuera necesario. Y lamentablemente fue en el Gran Premio de Estoril, que fue la primera fecha de ese año, tuvo una declaración que fue una premonición más que nada la de Senna, dijo ser un año con muchos accidentes y nos vamos a dar de canto contra el Warrail si no ocurre nada grave. Y lamentablemente eso grave llegó apenas empezado el calendario, llegó en mayo, en abril-mayo, porque fue domingo 1 de mayo y últimos días de abril, ese fin de semana, ese Gran Premio de Italia, donde fue todo un fin de semana trágico. Desde el viernes, el accidente de Rubens Barrichello, un novato Rubens Barrichello, que tiene un accidente gravísimo y queda inconsciente y se salva de milagro, el cual a Ayrton Senna ya lo había dejado muy preocupado. El sábado en la clasificación se mata el austríaco, siempre me olvido el nombre del pobre austríaco, que se mata en la clasificación, y ahí el domingo de la mañana, antes de la carrera, ocurre una reunión de pilotos donde los testigos dicen que Senna manifestó no tener ganas de correr esa carrera. De hecho, hay dos pilotos, que son Schumacher y Berger, que lo secundan en esa decisión de no querer correr la carrera. Pero viene la FIA a decir, muchachos, no podemos suspender la carrera, hay que correr igual. Y bueno, ya sabemos todos cómo termina que no termina en realidad ese Gran Premio, lamentablemente, con la muerte de Ayrton Senna en la curva de Tamburello. Pero, digo, es un caso muy similar al que está pasando hoy, un cambio de reglamento donde los pilotos sienten que no hay seguridad, la seguridad necesaria para que no ocurran accidentes graves. Y ya tuvimos una muestra en Japón con Ollie Bearman. Entonces, ¿es que la FIA no aprendió o simplemente le falta ajustar algunas tuercas del nuevo reglamento? No sé, Carrie, te pido tu opinión de cómo ves esta parte. Sí, la FIA, el gran problema de la FIA creo yo es que en muchos casos las decisiones se toman políticamente. Hoy por hoy la decisión política es ir hacia motores eléctricos o en su mayoría eléctricos
Y en muchos casos esas decisiones se toman basados solo en eso y no en teniendo en cuenta la opinión de los pilotos que son los que corren, ¿no? Siempre la FIA ha visto un poco a los pilotos como peones en su juego. Lo que pasa es que, bueno, cuando los pilotos realmente se te ponen en contra es un problema. Pero yo creo que el gran problema de la FIA es que las decisiones son políticas y no, en muchos casos no tienen que ver necesariamente o con el espectáculo o con la seguridad de los pilotos. Obviamente después, con el tiempo y con los accidentes, porque hay que decirlo, las mejoras de seguridad que se han hecho en muchos casos son debidas a los accidentes. Mismo una de las últimas que fue el halo que hoy utilizan, también presionado un poco por los pilotos, pero esta última modificación, realmente la que vemos hoy en día, si vos escuchás a Max, que está bien, uno dice, che, está muy quejoso Max, pero él lo viene adelantando hace 2 3 años, que esta normativa podía ser peligrosa. Entonces, creo que no es algo nuevo lo que está pasando hoy, como vos lo decís, y como casos como el que vos estás planteando, hubo muchísimos en la historia. Estos son quizás los más conocidos por nosotros por estar Senna, porque se han cubierto, como te digo, en la serie y en el documental, que ambos están en Netflix, entonces son como los más cercanos, pero casos así había muchos. Sí, 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 bueno, y es esto, es el hecho de que se lleve a un piloto como Ayrton Senna, que en el momento era el número uno, sigo sintiendo que es el número uno histórico, uno de los número uno, o sea, no sale de un podio, entre los más importantes de la historia, hace que obviamente se le dé otra perspectiva y otra cobertura a ese caso, pero no es el único, No, no, claramente. Como pero decís desde vos, ya. el halo es producto de un accidente fatal. Por supuesto, y todos nos acordamos mucho más de Senna que de Ratzenberger, que se mató el mismo fin de semana, en el mismo circuito, bajo las Sí, mismas circunstancias. Simplemente porque Senna era mucho más conocido. Pero obviamente en esa época los accidentes eran mucho más comunes, sí, pero en este caso en y particular, también más letales, hay que más decirlo. letales también, porque obviamente la seguridad en general y los materiales no son lo que tenemos hoy. Hoy, nosotros hace 6 años, cuando vimos el accidente de Grosjean, ese accidente hace 30 años, 40 años, 50 años era fatal, bajo cualquier circunstancia. Hoy por Sí, hoy no lo fue. No quiere decir que nunca nadie se va a matar, porque es imposible. Eh, de hecho, eh, bueno, Senna termina con un fierro que se le clava en la cabeza. Y hoy por hoy el halo, si bien te protege de golpes, si tiene un fierro de frente, o sea, en fin, nunca va a ser 100% seguro. Pero sí, cuando ladra el perro, no sé si se escucha, pero el perro está como loco. Debe no, ser no, de no. Balestre. Balestre se llama. Eh, Pero bueno, en ese sentido, las decisiones se siguen tomando de manera política y por suerte lo de Berman no fue nada grave, pero Política barra económica, o metemos la economía dentro de la política en este caso. es que la decisión de ir a un motor más eléctrico o más verde o lo que vos quieras llamar es una decisión política, no económica. Porque no, ¿cuál es No, 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 digo, en el paquete global hablo, no hablo solo en en el caso puntual de los motores, digo, hay un montón de cuestiones. Vamos a hablar de las decisiones de los circuitos también. Sí, A eso pero voy. además te das cuenta que es una decisión política porque vos haces esto, pero después cuando mirás el calendario corren en Asia y las fechas siguientes corren en Europa y las fechas siguientes corren en Canadá y todo eso son aviones yendo de acá para allá cargando un montón de cosas. Todos los pilotos viajan en jet privado. Entonces el ahorro que vos haces al ambiente por poner ese motor, es- se comparado con todo lo otro, es nulo. Entiendo que hay un argumento que es, bueno, pero utilizamos la tecnología de la Fórmula 1 para desarrollar estos motores que después se pueden Implementar. implementar en autos de calle. Ok, podemos hacerlo de manera segura también. Que es algo que no se tuvo en cuenta. Más allá de que a uno le pueda gustar más un motor u otro, hay una cuestión, una de seguridad y además, para colmo,
no solo no son seguros, sino que te están castigando el espectáculo. Porque hoy no puedes poner una onboard de toda la vuelta completa porque cuando van en la recta Sí, se sí. quedan sin batería. Entonces, no solo no son seguros, sino que son Para no malos para mostrar el la- espectáculo. para no mostrar las deficiencias del reglamento, de las decisiones. Exactamente, exactamente. Sí, es un tema y digo, no sé si el accidente de Berman en Japón es el pico máximo de peligro que pueden tener este reglamento o todavía hay más. Yo creo que puede haber más porque Berman entre todo lo esquivó a Colapinto, tranquilamente lo puede chocar a Colapinto y no lo estoy diciendo porque sea Franco el otro piloto. Pongamos el piloto que quieras, se lo podría haber llevado puesto y hubiera sido peor, No puede probablemente. salir volando por arriba, como le ha pasado a Alonso hace muchos años. ¿Sí? No sé si te acordás que lo toca de Sí, atrás y sí, termina volando. Y, y dentro de todo, Japón, si bien es un circuito angosto, tiene un tiene área, espacio. tiene una leca, tiene espacio. Si esto te pasa en la segunda vuelta, cuando todo viene uno tras el otro, y vos tenés un tipo que viene descontrolado, Sí, te sí. lleva puesto 3 4 autos. A ver, hoy por hoy, como dijimos, la seguridad es bastante buena, es poco probable o menos probable que alguien se mate, pero sí puedes tener un accidente bastante. Y es evitable, el punto es que es evitable. O sea, si vos tenés un accidente por una situación de carrera o realmente un accidente, ok, pero esto no es un accidente, es algo que el auto está diseñado de esta manera. Ese creo que Sí. es el punto más importante. Está diseñado de esta manera y está diseñado para eso. El tema no se tuvieron en cuenta las consecuencias, o tal vez esto de que los autos no siempre van haciendo el mismo juego de motor y te encontrás con autos que vienen con modo turbo overtake y un auto que viene recargando batería a 90 kilómetros menos. Sí. Sin entrar en discusiones sobre si queremos que la Fórmula 1 sea un Mario Kart, ¿no? O sea, hablando de seguridad, como estamos tratando de hablar en este capítulo, no tiene. No, o sea, la verdad no hay de por dónde agarrarlo, esta situación. Exacto. Pero bueno, hay otro capítulo, tal vez menos conocido, pero donde los pilotos llevaron su postura a un extremo inédito hasta ese momento en la Fórmula 1, e inédito porque no volvió a repetirse, que fue en 1982, Carrie. Sí, en este caso no fue por una cuestión de seguridad, pero en 1982, primero para poner en contexto, en 1981 ya había sido una temporada bastante polémica en general. En 1981 fue el año donde Reutemann, el equipo lo boicotea y termina perdiendo el campeonato. Eso fue a fines de 1981 y teníamos en ese momento dos entidades con fuerza. Dentro de la FIA teníamos la FISA, que era como una pata de la FIA, que era la que regulaba el deporte. Y por otro lado tenías otra cosa, o otra federación, que era la FOCA. La FOCA era la asociación de constructores, de los dueños de equipo, básicamente. Y Exacto. había bastante pica. Y teníamos de un lado teníamos a Eccleston, de parte de la FOCA, y un personaje detestable. Y del otro lado teníamos a otro personaje detestable, como Balestre, en la FISA. El hambre y Eh, las ganas de comer. el hambre y las ganas de comer. Se detestaban. Todo 1981 fue bastante polémico. Pero ya entrando en 1982, los dos muchachos que en principio se odiaban, se unieron para cagar a los pilotos, básicamente. Entonces, dentro de los contratos empezaron a meter ciertas cláusulas. Lo que no contaban es que en 1982 volvió a correr en la Fórmula 1 después de un retiro de 2 años Niki Lauda. Un Niki Lauda que ya venía con mucha pica con la FISA. Recordemos que Lauda sufre un accidente muy fuerte, que es el que le quema la cara en 1976 en Nürburgring. Una carrera que él no quería correr, un caso similar al de Senna. En este caso los pilotos deciden o votan correr, hay que ver hasta qué punto presionados por los equipos y demás. Pero se termina corriendo y bueno, Lauda tiene un accidente que casi le cuesta la vida, la verdad, porque terminó con la cara súper quemada en la segunda vuelta. Él vuelve en 1982 y cuando recibe el contrato para firmarlo, cuando lo lee, encuentra dos cláusulas que le hicieron un poco de ruido. La primera era que los pilotos
que tenían que firmar contrato por 3 años, pero que los ataba a ese equipo. Es decir, ellos, si no corrían en el equipo con el que habían firmado el contrato esos 3 años, no podían correr en ningún otro. Es decir, vos no podías irte de un equipo si el contrato no estaba terminado. Ni siquiera pagándolo, que es lo que se hace hoy, ¿no? Si vos te querés llevar un piloto, pagás el contrato restante, una cláusula subidera de compensación, y te lo podés llevar antes. Bueno, eso existía. En el contrato lo prohibían expresamente. Esa cláusula fue puesta por la FISA, pata de la FIA, ¿no? Y por otro lado había otra cláusula que también metieron a pedido de la FOCA. Perdón, esta era a pedido de la FOCA, que vos no te puedas ir del equipo. Sí. Eso quise decir. Eran los dueños de los equipos. Exactamente. Y después había otra cláusula que habían puesto ahí abajo, en la letra chica, de parte de la FISA, que decía que los pilotos no podían hacer, básicamente, ¿no? Parafraseando, no podían hacer declaraciones que fueran en contra del deporte. Básicamente en contra de la FISA. Entonces era una ley mordaza. Vos no podías criticar decisiones de la FISA en los medios porque te podían suspender, te podían sacar la superlicencia, de hecho, y no podías correr. Entonces, esto a Lauda le prendió alguna alarma y se comunicó con el amigo Pironi, que era el jefe, porque hay otro actor acá que es Pironi, que era el jefe de la asociación de pilotos. Pironi, que era piloto, corría, nunca fue un ganador, creo que no ganó ninguna carrera. No. No lo quiero confirmar porque puede ser que esté equivocado, pero no me suena. Pironi era el jefe de la asociación de pilotos. Lo llama Pironi. ¿Cuál era el problema? Bueno, de los 31 pilotos, 24 ya habían firmado. O sin leer o presionado, habían firmado el contrato. Te confirmo 3 victorias de Didier Pironi en 72 carreras. Dije una burrada. No, o sea, fue un buen piloto, porque hay que ganar una carrera en Fórmula 1, pero no era una de las figuras de ese momento. Eso No, era más importante en su activismo político justamente, claro. Porque siendo francés estaba en contra de Balestre. Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la primera carrera de la temporada, que fue en Sudáfrica, y lo que hace Niki Lauda junto con Pironi es llegar súper temprano al Gran Premio, y cada vez que iba llegando un piloto para entrar a correr, los convencían de, muchachos, no entren, esto fue el jueves, en la primera práctica se arrancaba el jueves en ese momento, no entren, no, vamos a plantarnos todos, porque esto contra la FISA y la FOCA, ¿no? Logran captar a 29 de los 31. Hay uno de ellos que no fue porque se quedó dormido, llegó tarde, que fue el amigo Jochen Mass, no sé cómo se pronuncia, el alemán, que corría para March 4. Bueno, él no va porque, bueno, se quedó dormido el amigo capo, la verdad. Muy responsable. La Fórmula 1 de esa época igual era un poco menos profesional que hoy, hay que decirlo. Los pilotos fumaban, en fin. Se terminan juntando 29 todos en un colectivo y se van a un hotel. Los 29 se encierran a reunirse y a debatir en el hotel. 29 de los 31. Y los chicos dicen, no vamos a hacer la práctica, no vamos a correr hasta que no discutamos esto, porque nosotros no queremos firmar esto, no queremos estar atados a un equipo por 3 años, porque además, si el equipo decide complicarte la vida, como le pasó a Reutemann en su momento con Williams, vos no te puedes ir a ningún lado, y por otro lado, ni siquiera puedes declarar nada en contra de la FISA. Entonces, bueno, terminan encerrados 29 pilotos ahí adentro, los vienen a buscar tanto de todos, en realidad, lo de la FISA, el amigo Balestre, bueno, lo de dueño de los equipos, todos metiendo presión. Hay un mito, un rumor, que dice que usaron una mesa de pool que había en el salón del hotel para trabar las puertas para que nadie pudiera entrar. Yo he leído esa, y otra opción es que como estaban en la sala de reuniones había un gran piano y pusieron el piano de cola de espaldas, digamos, contra la puerta, porque sí cuenta que se escuchaba de afuera, de hecho, y lo contaban los pilotos, que tocaban música, porque el amigo Elio De Angelis, además de ser piloto, era pianista. Entonces tocaba música clásica, el amigo, para entretener a los muchachos. Bueno. Y tenías también a Villeneuve, creo que era jazzista. Villeneuve también tocaba
también tocaba, es verdad. Es totalmente cierto. Esa parte me he olvidado de decirlo, pero sí, Villeneuve también tocaba algo un poco más moderno, se podría decir, Sí. más que música clásica, pero bueno, se entretenían los muchachos mientras estaban atrincherados ahí, básicamente. ¿Qué pasa? Ahí adentro, dos cosas. Una, no había lugar para dormir cómodamente porque no era una habitación ni siquiera. Entonces tenían algunos colchones ahí, compartieron colchones. Por ejemplo, cuentan que Prost y Villeneuve, que se odiaban, tuvieron que dormir uno al lado del otro. Y por otro lado no tenían baño en ese lugar y el baño estaba afuera. Entonces había una sola llave para salir y entrar y la dejaban en una mesa. Entonces el que salía uno solo, iba al baño y volvía y tenía que volver a dejar la llave para que nadie se escapara, entre comillas, ¿no? O si se escapaba, que se hiciera cargo. Bueno, hubo uno de los pilotos que fue al baño y nunca volvió, que fue el amigo Teo Fabi, el italiano, que corría para Toleman. Le hicieron la cruz para siempre a ese muchacho. Bueno, en resumen, terminan arreglando de palabra con la FISA el día viernes, sábado, terminan corriendo la carrera. Sí, Bueno, un paréntesis, en el medio, mientras no se sabía qué iba a pasar, Balestre llegó a declarar que se iba a correr el Gran Premio 8 días después con 31 pilotos nuevos. bueno, sí, hubo amenazas del tipo vamos a suspender a los 29, cosa que era inviable porque pues, ¿a quién vas a poner a correr? Es como que... y ponerle que consigas. No los conoce nadie, vos tenés acuerdos con la tele, o sea, la verdad es que los pilotos le jugaron por ese lado, ¿no? Sobre todo los más importantes, que eran Prost, Reutemann, Lauda, Keke Rosberg, Watson, Elio De Angelis. Si todos esos no te corrían, por más que corran el resto, es como que vos agarres la Fórmula 1 hoy y saques a Verstappen, a Leclerc, a Hamilton, a Piastri, Alonso. a Norris, a Alonso y corran Bortoleto. Sí, por ahí los fanáticos de la Fórmula 1 la van a mirar igual, pero ¿a quién se lo vas a vender? Sí, sí. Entonces, bueno, lo que termina pasando es que arreglan de palabra, corren, esa carrera la gana Prost, Reutemann termina segundo en lo que fue su anteúltima carrera. De hecho, ya Reutemann, imagínate, ¿no? Venía con todo el quilombo de Williams. Se le suma esto, Reutemann corre 2 carreras ese 1982 y se termina retirando. Lauda, que fue su primera carrera después de 3 años sin correr, termina cuarto y Keke Rosberg termina en la quinta posición. Dato de color. ¿Qué pasa? La FISA y la FOCA termina la carrera, apenas termina la carrera, multa y sanción para todos. 2 carreras de sanción y $10.000, que para los pilotos más importantes no era mucho. Niki Lauda, por ejemplo, tenía un contrato de $3 millones por año, pero para los pilotos de equipos más chicos era, Era, era una moneda. sí, sí. Los pilotos terminan yendo al tribunal de la FIA. Recordemos, FISA no es lo mismo que FIA, era una parte de la FIA. Y la FIA le termina dando la razón a los pilotos, quitan las sanciones, bajan las multas a valores O sea, a la mitad creo que fue. irrisorios. Qué bueno. Sí, en algunos casos prácticamente te diría que cero. Pironi termina último, por cierto, esa carrera. De los que terminan, de los 31 terminan 18. Esa era la Fórmula 1. También porque a veces nos gusta traer estas cosas porque hoy, por ahí, yo no estaba vivo en 1982, pero sí me gusta investigar. De los 31 terminaron la carrera 18. Porque 13 tipos, un par tuvieron accidentes, pero 10 autos se rompieron de los 31. Es un Sí, sí, tercio. sí. Bueno, un poco. Es como si hubiera 10 Aston Bueno, Martins en pista, claro, básicamente. el tema era ese, había tantos autos, porque como era más libre, entre comillas, de hecho cada equipo tenía 3 autos, bueno, los equipos más grandes, Y algunos que tenían uno solo, porque no tenían. claro, pero el tema era ese, que se rompían los autos, están las historias también más atrás todavía de cuando a Fangio le dan otra Ferrari porque la de él se rompe y el que venía segundo en el campeonato resigna su chance de pelear el campeonato para darle el auto a Fangio diciéndole, corra usted maestro, o sea, hasta mediados de los 90, te diría, era normal que los autos se rompan y que muchos autos no terminen las carreras. Claro. Después en los 90, ya en esa época, ese tercer auto no tenía un piloto, sino que era un backup, El digamos, el muleto, muleto. el famoso O sea, los muleto. equipos tenían 3 autos, corrían 2 pilotos y si se rompía uno podías agarrar el otro y correr con ese, ¿no? Obviamente era un auto quizás con
partes más viejas, en fin, pero bueno, estaba ahí. No todos los pilotos, no todos los equipos lo tenían, de todas maneras, o no lo tenían en buenas condiciones. Pero bueno, en resumen, finalmente esas cláusulas se terminan sacando, pero fue el único caso donde todos los pilotos se unieron contra la FISA y contra la FOCA también, por un tema contractual en realidad, ¿no? Más que nada le recortaba bastantes libertades laborales en cuanto a poder moverse de equipo y en cuanto a poder hablar o declarar lo que ellos sintieran. Entonces fue de la mano de Niki Lauda y de Pironi, fue la primera y única vez que hubo una huelga. La carrera se corrió de todas maneras, pero sí que jueves y viernes estuvieron encerrados ahí, pasaron una noche encerrados en un hotel, en algo inédito, como decimos, ¿no? Algo que no sea repetido. Y dudo que se repita, pero bueno, ¿qué pasó? No de esa manera encerrados en un hotel, pero sí, es difícil que se repita. Yo no veo que vaya a pasar algo así. Pero antes de pasar un poco a la actualidad, a mí me gusta vincular las cosas porque no son casualidades muchas veces. Y los dos casos que nombramos, el de Senna y el de la huelga del 82, están vinculados en un punto. Y en donde una de las condiciones que le ponen la FISA y la FOCA y la FIA a los pilotos para no multarlos, para la tregua de bajar las multas y eso, es que se disuelva la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. ¿Cuándo vuelve la Asociación de Pilotos de Grandes Premios a refundarse? En 1994, después del accidente de Ayrton Senna. ¿Y quién encabeza esa refundación? Niki Lauda. O sea, para que vean que siempre se trata al piloto como un empleado, por más o menos, digo, el piloto es tal vez el más importante del equipo, o en un punto porque se maneja el auto, pero en el entorno Fórmula 1 son hasta medio bastardeados en cierto punto. Son como, bueno, vos sos el monito que tiene que manejar mi máquina, no sos Sí, más que eso. sí, y yo, a ver, como te digo, siempre está la posibilidad de matarse corriendo en Fórmula 1 porque es parte Es, del deporte, es una elección que, exacto. que cada piloto hace. Lo que está en discusión es que evitemos las muertes evitables, ¿no? O sea, es como un poco redundante, pero evitemos accidentes que se puedan evitar. O sea, realmente el tema de la batería hoy, ya volviendo a la actualidad, el tema de la batería hoy es algo que ya está avisado y que ya sabemos que puede pasar. Entonces, lo que dicen los pilotos es, escúchame, evitemos esto. Después, si vos se te parte el eje y terminás contra la pared, es parte del deporte. Sí. Pero evitemos los accidentes que se pueden evitar. Hace unos años también en Spa, que llovía mucho, que fue el accidente de Norris en su momento. Si vos te acordás, Vettel en ese momento Sí, no sí. quería correr, finalmente se corrió y Lando se pegó un golpazo, que por suerte no fue nada, podría haber sido. Entonces, a lo que van a los pilotos y sobre todo Lauda en su momento es, bueno, evitemos las muertes evitables. O sea, sabemos que el deporte es peligroso y eso va a seguir siendo así, pero hoy tenés autos más lentos que son más peligrosos. O sea, al final no es que No, son más peligrosos porque van más rápido, ni siquiera. no, 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 ni siquiera. Entonces, no Ni tenés ninguna de siquiera, las dos cosas. no, y hay que tener en cuenta también el hecho volviendo a que es inviable hoy por hoy, tal vez una huelga de pilotos, digo, no sé si inviable le digo yo en el sentido de que se encierren todos en una sala de un hotel. La diferencia también es que hoy hay otras formas de comunicar y los pilotos se están haciendo escuchar a su manera y de a poco, pero se empiezan a hacer escuchar. Yo creo que el parate de la FIA le termina sirviendo porque Enfría un poco. si hubiera... ¿Eh? Enfría un poco también. Enfría un poco y también esto es, al no haber otra carrera no hay de vuelta, no sé si hablando del tema. Obviamente tienen que tratarlo el tema y yo creo que si pasan las semanas y no hay novedades, los pilotos van a empezar a mover un poco las redes sociales de vuelta. Se supone que hay programadas varias reuniones entre pilotos, dos equipos y etcétera. Pero digo, hoy los pilotos tienen otras herramientas que ir a la huelga tal vez, pero obviamente yo creo que nada generaría el impacto que una carrera no se corra porque los pilotos dicen, che, no queremos correr. No, por supuesto. Igual si vos ves, por ejemplo, en el caso de Norris, que a veces hace declaraciones que a mí no me gustan, pero el otro día dijo,
hizo una declaración bastante interesante. Porque él había hablado, no sé si a favor, pero bueno, tampoco lo había criticado. Estaba medio ahí. Y la última carrera es como que dejó entrever que en realidad lo que estaba pasando es que no le dejaban criticar. Y eso viene del equipo. O sea, Sí. claramente le estaban bajando línea del equipo para no meterse. Lo que pasa es que, como todo, llega un punto donde vos decís, bueno, tenés que cortarlo acá, porque Está todo ¿qué bien con vamos a esperar que se mate a alguien? O sea, No, está todo bien que el equipo baje línea, pero el que se me sube el auto soy yo. O sea, el sí, equipo me baja línea desde el paddock. Entonces, sí, sí, digo, sí. son los pilotos los que tienen la voz. Siento que no tienen la organización tampoco hoy, ni el núcleo de decir hay alguien que está llamando la bandera de los pilotos. Eh, porque yo a Max lo veo en la suya, a Hamilton lo mismo, Alonso se queja, pero bueno, encima ahora fue padre, tendrá otras prioridades. Digo, no veo ningún piloto diciendo, queriendo enarbolar la bandera del sindicalismo, eh, aunando a los demás bajo una protesta, pero Igual yo creo eh, que siempre fue un poco así, ¿eh? Tampoco hay que decir, bueno, no, porque antes los pilotos, no. Había algunos no, como pero digo, todo. que la única huelga que hubo en la Fórmula 1 sucediera en el 82, tiene que ver también con un clima político mundial y global. No, sí, por supuesto. Por supuesto, y había Eh, un referente como Lauda que fue el que dijo, che, vamos a parar. Obvio, eso desde ya. si, ma- si mañana Alonso, Hamilton y Max, o uno de los tres, o dos de los tres, dicen, che, muchachos, no corramos más hasta que no arreglen esto, yo no veo a Lawson diciendo, no, callate viejo, voy a correr igual. No, sí, a ver, los pilotos siempre fueron un poco individualistas porque es parte del deporte. Eh, lo que pasa es que ni siquiera hace falta que paren los 22. Lo que te Sí. digo, si vos tenés 3 o 4 de los grandes que dicen no, no vamos a correr así, ya está. Pero bueno, obviamente es difícil, por eso también pasó una sola vez en la historia. Y no fue por cuestiones de seguridad la vez que pararon. No, no, Fue porque le metieron la mano en el bolsillo. obvio. Entonces, hay que ver. Yo lo dudo, hoy por hoy no creo que suceda. Pero sí que están empezando a hablar un poco más y veremos cómo sigue lo de este año. Ahora hay un parate interesante, no sé si bien sacaron algunas medidas, no sé hasta qué punto son útiles o van a resolver el problema. Habrá que ver qué opinan los pilotos en ese caso. Pero además porque el que más sabe de esto es el piloto, es el que está arriba del auto. Sí. Eh, pero bueno, A no, ver, no veo una huelga ni mucho menos. No, como dijiste para nada. vos, los Ni pilotos en pedo. están empezando a hablar y, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Si están empezando a hablar es porque algo les está molestando. Lo que pasa que es como decíamos antes, la idea no es terminar como en el 94 escuchando a Senna cuando Senna se mató. No, no, obvio. Yo creo que igual mm, hay mucho ruido también en redes, cosa que en la época de escena no había. Creo que Sí, la por supuesto. FIA, los números en Japón de la carrera no fueron buenos. Entonces, si les pegan el bolsillo a la FIA, puede ser que veamos algún cambio. Como te digo siempre, la verdad es que a los puristas por ahí sí les interesa, ¿no? El motor V10. La gran mayoría de la gente quiere ver buenas carreras de Fórmula 1 y que el piloto tenga injerencia en lo que está pasando. Exacto. Después, La- ¿qué motor tiene? Y a la mayoría de la gente no le importa. La verdad es esa. no, no, porque, a ver, el que no entiende de motores, aparte, si no lo ves en vivo, que es donde te cambia la experiencia, y no conoces Pero, de Andrés, motores, ni los equipos saben cómo funciona el motor. No es que yo no sé cómo funciona el motor. Porque si los equipos se les descontrola el motor, se les queda el auto, o sea, ni los equipos entienden el motor o lo pueden poner a punto, mucho menos le vas a pedir a la gente que ve por la tele no, por que supuesto. entienda. El otro interrogante que abre esto es, ¿sentís que si no le encuentra la vuelta a la FIA durante el año, va a meter un volantazo sacando un cambio de reglamento nuevo en breve? ¿O vamos a seguir con el programado para
2032 es el próximo, supuestamente. Ahora van a ir poniendo parches, porque también tenés el otro lado, que es que, por ejemplo, Ford y Audi, que desarrollaron un motor nuevo para este año, también te dicen, che, pero vos me diste este reglamento, yo puse un montón de guita para desarrollar este motor, será bueno o malo, no puedes a la tercera carrera decir, nos vamos a poner otro, porque lo liquidás. Yo creo que lo que vamos a tener este año son parches, que puede que mejoren un poco, dudo que resuelvan el problema totalmente. Porque además si sacás el tema del overtake, los autos son carretas. Ese es el problema. Sí. Si van a modificar el reglamento, ¿es 2032? ¿No son 4 años? Yo diría Me que parece, creo que era 2032, pero puede bueno, ser que me esté confundiendo. sea cuando sea. Yo como te digo, no es que no se puede usar motores eléctricos, pero el reglamento no está bien armado. Digo, Sí. evidentemente hay un problema con el reglamento, que no estoy descubriendo nada. Tendrán que hacer ajustes, obviamente. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no sé si va a pasar ahora. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que va a haber parches como para que los pilotos se queden tranquilos y más o menos veamos una carrera. Porque en la clasificación también, viste, es más, no podés ir recargando batería en la clasificación, viste, estamos en el medio de la vuelta rápida. No, la vuelta rápida es vuelta rápida, hermano, vos tenés que apretar el acelerador desde que cruzás la línea de meta hasta que la volvés a cruzar después de terminar la vuelta. El perro está de acuerdo. Entonces, yo creo que este año vamos a tener parches, no creo que haya una solución de fondo. Y la otra, para cerrar, la otra pregunta que te voy a hacer es también a futuro, pero ¿cómo ves el futuro? Te voy a dar 3 nombres, y obviamente son Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿los tenemos en 2027 los 3? No, Fernando ya dijo que sí. De hecho, el otro día leí una nota que le hicieron y él dijo, si nos va muy mal este año, que es lo que está pasando, a mí me gustaría correr un año más. Bueno, si el equipo le renueva, él estará un año más. Hamilton lo mismo, yo no creo que se retire este año. Creo que es muy probable que el año que viene continúe. En el caso de Max, no sé. Creo que es el que más veo en la cuerda flojas a Max. Porque, bueno, el tema de que fue padre, el reglamento nuevo no le gusta. Y la Fórmula 1 te ata a un montón de cuestiones también de redes sociales, de hablar con los medios, y a él le gusta correr. Entonces, probablemente termine corriendo carreras puntuales o el WEC o lo que fuera, lo que le pinte hacer, que tiene mucha más libertad con su equipo propio. Entonces, creo que el que veo más probable que se pueda retirar a fin de año es Max, pero bueno, obviamente habrá que ver. Creo que sería un golpe fuerte para la Fórmula 1 que se retire Max tan joven, pero no es algo descartable. Alonso creo que es el que veo menos probable y Hamilton poco probable, pero bueno, está como entre los tres, es el del medio, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, no sería igual el primer caso de Verstappen que se retire joven. Un par de años y vuelve. Sí. Hay varios casos. También eso. Pero bueno, vamos a ir cerrando entonces este capítulo denominado Los pilotos versus la FIA. Era un poquito agarrarnos de lo que dejó Japón en ese aspecto y, como decimos, recorrer un par de historias similares en un punto, el único caso inédito de una huelga en la Fórmula 1 y, como siempre, traer ángulos y nuevos temas a este canal, a este producto que hacemos con los muchachos. Y entender un poquito, mirar hacia atrás y ver que las cosas que pasan hoy no son nuevas. No es que un descontento de los pilotos o un tema de seguridad es una cuestión nueva, y este tipo de peleas son cosas que se han dado toda la historia y que se van a seguir dando, así como la pelea de la FIA contra los sudamericanos o latinoamericanos en realidad, porque podemos meter a México acá también. Son cosas que han pasado siempre. La semana que viene, igual, Andrés, vamos a tener algo más La semana que divertido. viene
Podemos adelantar para los que se quedaron hasta el final, podemos Yo voy decir. te voy a dejar un título. Te voy a dejar un título. La FIA nos sacó Bahrein, pero corra quien corra te trae el Gran Premio de Bahrein. Yo voy a decir eso nada más. Sí, señor. Vamos a estar haciendo el Gran Premio de Bahrein en este bendito canal y vamos a demostrar si estamos aptos para criticar a Briatore o no. Exactamente. Porque quizás tengamos que decir la verdad. Perdón, Flavio. Perdón, Flavio, pero no era tan fácil como nosotros decíamos. Exactamente. Así que Exactamente. Así que, o sea, a los que se quedaron ahora, ya tienen este adelanto, like, suscripción, @corra quien corra, ya saben, todo lo mismo de siempre. Nos siguen en redes sociales, vamos a estar también subiendo contenido estos días, a ver qué va pasando, si suceden estas reuniones y qué dejan, qué dice la FIA, qué dicen los pilotos. Y atentos al próximo domingo, que tal vez tenemos que ver qué horario hacemos, porque tal vez, como dijimos, hay que hacerlo, si tenemos la carrera, hay que hacer un horario de carrera. Capaz no respetamos el horario del domingo a las 9 de la noche como habitualmente, pero no lo sabemos todavía. Igual lo pueden decir ahí en los comentarios. 10 de la mañana, horario Gran Premio sería. Después lo subimos a la noche como siempre. Yo estoy del lado de 10 de la mañana. No le preguntamos a Agus todavía. Pero bueno. No puede hablar él, así que. Pero para no perdértelo, activa la campanita también. Nada que nunca un streamer dijera. Activa la campanita en novedad. YouTube. Así también te avisa cuando esté el estreno. Y nada, ahí nos vemos. Nos vemos entonces en una semana, Carry, con el Gran Premio de Bahrein. Así es, nos vemos para el Gran Premio de Bahrein el próximo domingo. Un abrazo para todos y buena semana. Chao, chao.